Escrito para marcar 70 años desde Rerum Novarum, el Papa Juan XXIII en 1961 escribe Mater y Magistra, Madre y Maestra, para hacer una relectura del documento de Rerum Novarum, pero a la luz de los nuevos cambios de la época, cambios históricos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, hay dos cambios muy significativos, muy distintos de los años anteriores. Uno es el crecimiento económico con la reconstrucción de Europa después de la guerra. Las economías van creciendo en un ritmo constante y nunca antes visto. En el gráfico que se ve aquí, se nota con la línea negra cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y cómo ve que crecen rápidamente las economías de Europa y otros países industrializados. En segundo lugar, hay el fin de la época de las colonias. La descolonización es un resultado de posguerra. Terminando las guerras, los países europeos simplemente no podían mantener sus colonias en Asia y África. Y en estos años hay un aumento grande de países independientes. Se puede notar en este mapa cómo los países de África y Asia van ganando la independencia después de la Guerra Mundial. Al fundar las Naciones Unidas al final de la guerra, en el año 45, hubo solo 51 países independientes en el mundo. En el año 1961, el año que escribe el Papa esta encíclica, hay 104 países independientes. Juan XXIII va a iniciar con un síntesis de lo que él llama los principios básicos de Rerum Novarum, y hay 5. Primero, el trabajo no es una mercancía. Su retribución debe fijarse de acuerdo con la justicia y la equidad. Segundo, la propiedad privada es un derecho natural, pero lleva una función social. No es un derecho absoluto. Tercero, el Estado no puede permanecer al margen de las actividades económicas, es decir, un rechazo a la laissez-faire. El Estado debe, ante todo, vigilar sobre las condiciones de vida de los trabajadores para asegurar sueldos y condiciones de trabajo dignos. 4. Existe un derecho natural de los trabajadores a formar sindicatos y defender sus derechos. Y 5. Las relaciones entre trabajadores y empresarios deben fundarse en los principios de la solidaridad humana y cristiana fraternidad. Ahora, habiendo resumido los enfoques principales de Rerum Novarum, que Juan XXIII reafirma ciertamente, ahora va a enfocar sobre 3 áreas que son nuevos. Primero, las desigualdades. Se observa estas desigualdades no solo en el interior de los países industrializados. Lo que llama la atención ahora es que estas graves desigualdades existen a escala mundial, y esto es una conciencia nueva. Entre los países pobres y países ricos existe una brecha grande de desigualdad. La constatación de estas desigualdades significa 2 cosas. Primero, que en un mundo el fase de crecimiento económico sostenido no está llegando a todo el mundo.
sino está en las manos de ciertos países más industrializados. En segundo lugar, el enfrentamiento tradicional entre capital y trabajo, que fue el enfoque de Herrero Navarro y 40º año, ahora se ve que hay un nuevo centro de atención, que es la división entre las regiones geográficos. Es decir, a nivel mundial está dividido ahora países ricos y países pobres. Y este representa una nueva realidad, por lo menos en la conciencia de todo el mundo. Un segundo cambio son los avances científicos y tecnológicos, que ofrecen ciertamente, según el Papa, la oportunidad de desarrollarse los pueblos y aumentar la participación de todos en la vida política y económica. Pero él advierte que si estos avances no disminuyen los crecientes desigualdades, puede resultar como una amenaza en el mundo, un punto de conflicto. Y tercero, el fenómeno de la interdependencia. Para el Papa significa la toma de la conciencia universal de la mutua interdependencia entre personas y la colectividad, y interdependencia entre unos países y otros. Los criterios que han de guiar este proceso de interdependencia son 4. Primeramente, una sana concepción del bien común. Y aquí, en esta encíclica, encontramos la primera definición de este principio que fue, desde Herrero Navarro, un punto importante de la doctrina social, el principio del bien común. Él lo define así: es todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos de desarrollar plenamente su propia perfección. Se trata de no anular a la persona o de sustituirla en su actividad, sino de establecer las condiciones para que sea ella quien asume la iniciativa de su propia existencia. También el principio del bien común mira al bien de la totalidad, el bien del país, el bien del mundo. Es una mirada no a una sola persona, sino al bien de la colectividad, todo el pueblo. Segundo, la libertad y la autonomía de los cuerpos intermedios. Este es el principio de subsidiariedad. Es decir, los cuerpos intermedios entre diferentes instancias de poder deben tener la libertad y la autonomía de funcionar para no acumular el poder en las manos de pocos. Tercero, el respeto a las personas y su participación responsable en la vida de las asociaciones. Ese es el principio que guía el derecho a formar sindicatos por los trabajadores. Y finalmente, la efectiva coordinación por parte del Estado. El rol del Estado es muy importante. Juan 23 ciertamente habla de este principio de subsidiariedad, que todo el poder no está en manos del Estado. Sin embargo, él amplía las responsabilidades del Estado, diciendo que el Estado fomenta, estimula, ordena, suple y completa a la iniciativa privada. Por eso se llega a pedir a los gobernantes para que ejerzan en el campo económico una acción multiforme, mucho más amplia y más ordenada que antes, con tal que no se acoarte la libre iniciativa. Es preciso huir de los dos extremos. El Papa mantiene
es de necesidad, porque la falta total de la iniciativa privada conduce a la tiranía política, mientras que la ausencia del Estado desemboca en abusos de los fuertes contra los débiles. Luego la encíclica va a hacer una reflexión sobre el trabajo humano. Él se anuncia sistemáticamente que la condición mínimo y criterios para determinar un salario justo. La condición mínima es que el salario permita al trabajador mantener un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares. No se habla solo de subsistencia, sino la vida verdaderamente humana. Se opta claramente por el salario familiar como el salario mínimo. Juan 23 da un nuevo toque sobre el sentido moral del desarrollo también. La prosperidad económica de un pueblo consiste más que en el número total de los bienes disponibles, en la justa distribución de los mismos, de forma que quede garantizado el perfeccionamiento de los ciudadanos, fin al cual se ordena por su propia naturaleza todo el sistema de la economía nacional. Luego manifiesta su deseo de que la participación en la economía sea más amplia. Dice que lo que está a raíz es la subordinación de la economía al hombre. Equidad. Aquí él pone claramente el principio que el ser humano está encima de la economía. La economía tiene que servir al ser humano. Y en esta encíclica el Papa va a enfatizar y da fortaleza también al tema de los sindicatos. Considera a los sindicatos como algo de extrema importancia para orientar la economía general de un país, ya que a través de ellos la voz de los trabajadores se hace oír ahí donde se toman las grandes decisiones sobre la economía nacional. Luego la encíclica hace una reflexión sobre la propiedad privada, enfatizando 3 puntos. 1. La necesidad de difundir la propiedad privada, aprovechando las oportunidades que ofrece el desarrollo económico. Más personas deben tener acceso a la propiedad privada y el bienestar que viene con esto. 2. La compatibilidad de la propiedad privada y pública como consecuencia de las exigencias del bien común. Es decir, hay un rol de la propiedad pública, de propiedad en manos del Estado para garantizar el bien común. Y tercero, la función social de la propiedad como una aplicación del destino universal de los bienes. Aquí tenemos una nueva expresión de un principio importante, el destino universal de los bienes, que significa que Dios es el creador de todos los bienes de la tierra y todo ha sido creado por el bien de toda la humanidad. Por eso hay un destino universal de los bienes a toda la humanidad. En la medida que los bienes son acumulados en las manos de pocos y no llega a todos, esta es una violación del principio de destino universal de los bienes. El destino es para todos y cualquier sistema económico justo tiene que asegurar que los bienes llegan a todo el mundo y no en las manos de pocos. Este es el destino universal de los bienes, un principio muy importante de la doctrina social de la Iglesia. Las desigualdades entre los diferentes pueblos, es decir,
países ricos y países pobres, el Papa subraya como uno de los grandes desafíos contra la paz en nuestra época y la urgencia de superar esta brecha. Finalmente, él termina preguntando qué debemos hacer como iglesia. Y mantiene dos perspectivas. Uno es un aporte doctrinal, es decir, ofrecer a la sociedad una visión cristiana de cómo debe ser la sociedad a base de valores humanos, ¿no? Entonces, este es un importante aporte de la iglesia, un aporte que no es ideológico, sino está basado en los valores del Evangelio de Jesucristo. Y el segundo aporte, dice el Papa, es que la iglesia tiene que promover entre sus miembros personas dispuestos a actuar, cambiar la realidad. Y él propone como una metodología para hacer esto, la metodología de ver, juzgar y actuar. Es decir, analizar la realidad, usar todos los medios necesarios, las ciencias sociales, las ciencias físicas, para entender la realidad, el problema. Segundo, iluminar este problema con los valores de la fe, iluminarlo con la palabra de Dios, iluminarlo con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, para saber qué es lo correcto y lo correcto. Y esto nos impulsa a actuar, cambiar la realidad para que sea más en coherencia con la fe, más en coherencia con los valores del Evangelio. Y ese es un círculo que va repitiendo entonces. En la medida que vamos cambiando las épocas, cambiando las realidades, hay que preguntar de nuevo, ¿qué hay de bueno y malo aquí según la visión cristiana del ser humano? ¿Y cómo vamos a actuar para cambiarlo y cerrar esta diferencia entre lo ideal que abarca la persona humana según el Evangelio de Cristo y la realidad? Entonces, con esto terminamos Mater y Magistra y subrayamos unos elementos principales de este encíclica.